La idea de la clase de hoy es terminar así de ver el deber de lealtad, analizar algunas cuestiones ahí últimas que nos quedaron, sobre todo esta idea de qué le da contenido al deber de lealtad, cómo está resaltado en los códigos, cómo ha sido resaltado en los códigos ese deber, que un poco ya lo estuvimos charlando en la clase pasada también y la anterior. La idea es terminar con eso y comenzar con el otro de los deberes fundamentales o de los que dan basamento, digamos, al ejercicio profesional, que es el deber de actuar como un auxiliar de la justicia, un deber poco trabajado en la ética profesional, poco puesto en práctica también, por múltiples razones, también vamos a charlar un poco, la idea es charlar un poco de eso, pero que, claro, los que están ya insertos en alguna estructura laboral relacionada a lo jurídico, sea desde el Poder Judicial, o sea en estudios jurídicos, o en algunos lugares de la administración pública, se van a dar cuenta que este tipo de conflictos éticos están a la orden del día. Entonces, esa sería más o menos la idea, es comenzar con este deber de auxiliar de la justicia, revisar algunos puntos del programa sobre este y dejar planteados ya los lineamientos para la clase que viene, que vamos a terminar con la unidad 3, la clase que viene. Cosa de que la semana que viene, próxima, avancemos con la unidad 4 y nos queden las últimas dos clases, si no me falla el calendario, que puede pasar, para revisar cuestiones antes del parcial. Sobre todo la última, pero las últimas dos por duda de que no vengan, que no asistan. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Está ordenado? Que no vuelva a pasar como el otro día, que al final de la clase tuvimos que resolver dudas. Vayan frenando si no se va entendiendo o van quedando cosas en el aire, frénenme. Estoy intentando ser lo más conciso posible para no irme por las ramas, pero bueno, a veces cuesta. Bien, nos quedaba del deber de lealtad ver uno de los puntos que era básicamente cuáles eran los sujetos obligados por ese deber. La respuesta a eso es clara, sencilla. El sujeto pasivo del deber de lealtad va a ser el abogado o abogada. El sujeto activo de la relación, digamos, profesional va a ser el cliente, y recuerden que para eso es importante saber no solamente cuándo se da el comienzo de la relación profesional, de la relación abogado-cliente, sino también es importante tener claro que no necesariamente el cliente es quien abona los servicios, ¿no? Eso es importante. Sabíamos, ya lo vimos, eso lo vieron con Alejandro, si no me equivoco. Esta cuestión de que puede ser un tercero quien abone los servicios, pero el cliente es el sujeto activo de la relación. Y eso es importante para con quien uno debe tener ese deber de lealtad, ¿no? Es importante a la hora de cuando sucedan conflictos, por ejemplo, conflictos de intereses entre quien abona los servicios y el cliente. Obviamente en ese caso los intereses del cliente tendrán más peso frente a los otros, y el abogado, para actuar de manera legal, deberá darle prioridad. Ya vimos cuáles eran las distintas posiciones que justificaban ese deber de lealtad, tanto de extremo como moderado, pero sea cual fuere en la que uno se pare, la idea sería esa, digamos, que el cliente es el sujeto activo de la relación.
queda el siguiente punto, que es sobre el contenido del deber de lealtad. Y ahí también un poco ya lo charlamos las primeras clases, la primera clase que estuvimos viendo esto, que yo les anticipaba un poco que el deber de lealtad, primero que es un deber de primer orden. De hecho es uno de los que da basamento a la relación, al rol profesional del abogado. Y que ese deber de lealtad había sido se habían instaurado herramientas legales para ese deber, como de manera normativa en términos de un deber genérico de lealtad, por un lado, de manera expresa, y por otro, como lo hizo el Código de Abogados de la Provincia de Córdoba, de manera derivada de deberes más específicos, que en este caso son deberes que le dan contenido a ese deber de lealtad. O que fijan los límites de ese contenido. Ahí hemos charlado un poco sobre el deber de competencia, ser competente y ser diligente. ¿Recuerdan eso? ¿Un poco? El deber de información, o sea, brindarle toda la información posible, necesaria a nuestro cliente, dado que el cliente es quien tiene sus convicciones, las cuales nosotros debemos defender. Entonces ese es uno de los deberes característicos. El otro, el deber de supervisión, que es interesante ese deber porque es uno de los menos resaltados en los códigos. De hecho, en el código de abogados de ética de abogados de Córdoba, de la provincia de Córdoba, ese deber no está resaltado, o está resaltado de una manera extraña, muy extraña, que obliga a los estudios jurídicos que tienen personal a cargo, digamos, a informarle al colegio de abogados de su personal. ¿No? Claro, uno podría pensar, primero uno podría preguntarse para qué informarle, porque, o antes que eso, nos podemos preguntar si eso realmente sucede. ¿No? ¿Realmente creen ustedes que los estudios jurídicos que tienen empleados le informan al colegio de abogados de sus empleados? No, no. Yo también pienso que no, de ninguna manera le informan. Si informasen, el colegio de abogados sería cómplice, claramente, de todas las cosas que suceden dentro de los estudios jurídicos, sobre todo el empleo no registrado y todos los atropellos, digamos, jurídicos que suceden dentro de los estudios jurídicos, básicamente. Pero después uno podría preguntarse para qué deben informar, ¿no? O sea, ¿para qué está ese artículo ahí del Código de Ética? Y después de pensar un poco sobre eso, tal vez este deber de supervisión que tenemos los abogados, supervisión en el sentido de que nosotros somos responsables por actividades que llevan adelante otros individuos en la asistencia a nuestro cliente, ¿no? O sea, nosotros somos responsables de supervisar que esas actividades sean realizadas de acuerdo a lo que nuestro código de ética manda, de acuerdo a lo que nosotros entendamos que está dentro del deber de lealtad y del deber de actuar como un auxiliar de la justicia. Entonces parece que de alguna manera esa idea de deben informar es para tener un registro de que hay gente dentro de los estudios jurídicos que está trabajando en la asistencia de nuestros clientes, digamos, cumpliendo con este deber de
llevar adelante los intereses de nuestros clientes y defender sus convicciones, que son los deber básico, pero que no son abogados. Entonces, esa por un lado, digamos. Y frente a cualquier falla de esos individuos, les pongo un caso, por ejemplo, de una secretaria o un secretario de un estudio, digamos, que se come un plazo y hay un problema ahí. Bueno, nosotros como abogados somos responsables. Puede ser otro de los casos que podrían graficar eso, es cuando existe un estudio jurídico en el cual confluyen múltiples abogados de con distintas especializaciones o con distintas tareas, distribución, digamos, interna, y quien toma el caso es el abogado principal o el dueño del estudio. Bueno, él es responsable en cuanto al cumplimiento del deber de lealtad de cómo llevar adelante la causa. Abogado, digamos. Por más que no sea el patrocinante en la causa, ¿no? Entonces, ese es otro de los deberes que da contenido, deberes específicos que da contenido, que hay que hacer una interpretación del Código de Ética de Córdoba, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, para poder identificarlo ahí, ¿no? Por eso es interesante pensar que hay detrás de cada uno de estos deberes y que hay detrás de cada uno de esos articulados, que es un poco lo que hace CNM en este material. Entonces vimos el deber de competencia y diligencia, el deber de comunicación, el de supervisión. Interesa ahí pensar en esta distinción entre la diligencia y la competencia, que a veces pasa así rápidamente y parece lo mismo, pero son dos cosas distintas que pueden detectar, digamos, ese deber de lealtad de maneras diferentes. Ser competente sobre una materia es tener manejo o el conocimiento, digamos, técnico sobre el asunto. Ser diligente es poder llevarlo adelante, por más que poder llevar adelante ese procedimiento. Ser negligente es no llevarlo adelante o no cumplir con los pasos necesarios o los tiempos procesales necesarios, pero no necesariamente no ser competente, ¿no? Entonces, uno podría ser incompetente pero diligente, y diligente pero incompetente. De cualquiera de las dos maneras, y el peor del mundo es ser incompetente y no diligente. Ese sería el peor del mundo. De cualquiera de las dos maneras se puede violar ese deber de lealtad. Otra cosa que es interesante pensar ahí es, bueno, ¿qué se debe probar? Que tal vez cuando lo pensemos ahí en casos prácticos, digamos que debemos probar de que el abogado ha sido incompetente, digamos, o ha sido incompetente, por ejemplo. Y ahí lo que tenemos que pensar es en esto que hablábamos en la clase pasada, de las obligaciones de medio, las obligaciones de resultado. Una de las ofensas habituales a la diligencia es los abogados que toman múltiples casos y no les pueden brindar su tiempo, digamos, porque están sobrepasados, completamente sobrepasados. Eso es como algo muy habitual. Se le vencen plazos, causan daños a terceros, no ejercen bien la defensa de los intereses y las convicciones del cliente. Bueno, de múltiples maneras se ve afectado ese deber de lealtad.
deber de supervisión, eso ya lo hablamos un poco. Ahí es interesante también pensar en este de la supervisión cuando existen estos estudios, que acá no hay tantos en Córdoba, grandes estudios con múltiples abogados trabajando para este estudio, en el rol de abogados y no de procuradores, ¿no? de gente realizando trámites, sino en el rol de abogados, con su matrícula y todo. Es interesante pensar cuál es el deber específico que se viola cuando se da el caso este que yo les planteaba recién, de que una persona se acerca al estudio renombrado de X por ser especialista en alguna materia, lo atiende el dueño del estudio, el socio principal o los socios principales, y después el caso es llevado por otro abogado del estudio. Cuando, por ejemplo, ese abogado no es diligente, digamos. Y ahí, ¿qué deberes se estarían violando? ¿Qué deber estaría violando ese abogado no diligente que lleva la causa? ¿Y qué deber estaría violando el titular o el socio principal, digamos, del estudio? Que se le podría achacar a esa persona. Y hay jurisprudencia que marca como un doble daño a ese cliente por un doble deber violado, en términos de que el abogado que lleva la causa viola el deber de lealtad por no ser diligente, y el abogado socio principal que recibió la causa lo viola también por el hecho de no haber supervisado de manera adecuada que esa causa sea llevada como corresponde. Entonces es interesante pensar que ese choque con los deberes o ese menoscabo del deber de lealtad puede provenir de distintos individuos ahí que ni siquiera están en sí en la relación abogado-cliente concreta, ¿no? Y el último de los deberes concretos o particulares o específicos que le da contenido al deber de lealtad es el deber de información, que probablemente sea uno de los deberes más importantes en términos del contenido, es el deber de lealtad, dado que, como vimos, el abogado actúa como un asistente del cliente, digamos, en la promoción de sus intereses y en la defensa de sus convicciones, no en imponerle sus intereses o sus convicciones sobre el caso. Entonces, la regla general que nosotros establecimos en la clase pasada era que el cliente, lo veíamos con el caso de Andrea y Eduardo, digamos, el cliente es quien tiene la palabra definitiva sobre todo. Tal vez un poco disminuida esa palabra definitiva sobre la estrategia jurídica, concreta en términos de plazos, de herramientas a usar y qué sé yo. Pero lo que nos interesaba era rescatar esas excepciones en las cuales, que lo vimos en la clase pasada, esas excepciones en las cuales estaba justificado un actual paternalista del abogado. Lo vimos como excepciones, pero charlamos, si recuerdan, que eran como cuestiones habituales, se daban en casi todas las relaciones que uno podía pensar en la práctica, pero que nosotros, menos yo lo entendía así, hemos llegado a la conclusión de que no estaban justificadas, siempre y cuando nosotros consideremos que el cliente es quien tiene la palabra definitiva sobre sus intereses. Bueno, el deber de información es sumamente importante para el cliente, para darle contenido al deber de lealtad, por el hecho de que un cliente que no está informado no puede tomar una decisión razonada, ¿no? Entonces, el deber de información es uno de los deberes más importantes, sobre todo en términos de recepción normativa. El Código de Hecho
código de Córdoba, digamos, lo recepta, porque se intenta dejar claro que el cliente quien tiene el poder, pero para tener ese poder tiene que tener la información, y el abogado tiene el deber de brindarle la información completa al cliente. No sé si ustedes piensan, los que trabajan en estudios jurídicos, ¿creen que se le da toda la información al cliente completa de la causa? No. ¿Más o menos? ¿No? Por ahí no hay problema si se le da completo, no. Por ahí, mientras vos se le estás dando, le das la visión tuya de las cosas y ya ahí estás como emitiendo una opinión al respecto. Como por ahí se le da tirando por algún lado, lo que vos crees conveniente. Claro. O también pasa de que es complicado el lenguaje jurídico y es difícil bajar la tierra, entonces obviamente va a haber cosas que realmente no entendiendo y también por ignorancia se preguntan. Sí, bueno, acá estamos pensando en el deber de información. Primero, deberíamos pasar, para que nosotros cumplamos 100% con ese deber, deberíamos pasar el test de decir, no emitir opinión, sino simplemente transmitir información. Es sumamente difícil, ¿no? Es sumamente difícil. Pero bueno, uno podría tener las alertas, o tendría que tener ese semáforo de alertas, como ahí decir, che, no, para en este caso yo no estoy sobrelimitando, porque no está justificado mi actuar paternalista ahí, entonces tengo que decirle todos los escenarios posibles. El otro caso puntual es en términos del lenguaje. No podemos utilizar, para cumplir con el deber de información, no podemos utilizar lenguaje técnico. El problema es nuestro, de cómo transmitir la información, no del cliente. El cliente tiene que tener la información concreta, específica, de la manera explicada de 250 formas si es necesario, por más que eso nos lleve tiempo, para que tenga todas las herramientas posibles para decidir. Claro, pueden haber un montón de déficit en esa comprensión de la información, ¿no? Que ya no es problema nuestro. Pero nosotros, al estar tranquilos con el cumplimiento del deber de información, debemos brindarle de distintas maneras esa explicación al cliente para que él tome la decisión que considera razonada sobre sus intereses. Si no, de alguna manera, cuando nosotros transmitimos información, traspasando también nuestra intención en esa manera de transmitir, estaríamos ocupando el lugar de nuestro cliente. Y eso nos tensionaría con los deberes del ejercicio profesional. Entonces, este deber de información muchas veces es tomado así como dejado de lado, pero es sumamente importante. Es importante en el ejercicio de nuestro rol, no solamente en el litigio, ¿no? Yo les cuento también una experiencia personal. Cuando yo me recibí, empecé a trabajar como asesor en unas cooperativas en el interior de Córdoba. Y me pasaba que el lenguaje con el que yo salí de la facultad, con el que yo me movía, en el ámbito en el que yo me desempeñaba, era completamente distinto al de los pueblos, ¿no? Entonces, había una distancia totalmente injustificada entre la toma de decisión de los órganos de decisión de esas cooperativas que yo asesoraba con mi asesoramiento. Y yo no me daba cuenta, hasta que una vez me frenó un integrante del órgano de administración ese, de una de las cooperativas, y me dijo, a ver, hablanos un poco de lenguaje normal, para que nosotros entendamos lo que estamos por firmar un traspaso de unos vehículos. Y era un montón de plata ahí, y yo en realidad estaba
entendía que estaba justificado mi actuar en términos de los deberes profesionales y qué sé yo, porque bueno, yo estaba cuidando los intereses de la cooperativa y bueno, también de los personajes estos, pero la decisión la estaba tomando yo. O sea, básicamente, en términos de cómo encarar el proceso, lo estaba tomando yo porque ellos estaban totalmente desinformados por mi negligencia en cuanto a bajar el lenguaje y a poder explicarlo de distintas maneras el acto que iban a llevar adelante, que era un acto que los comprometía a ellos. Por suerte salió todo bien. Pero bueno, con el tiempo yo me di cuenta, cuando me alejé del ejercicio ese de asesoramiento, empecé a pensar que en realidad había una distancia totalmente injustificada, digamos. Que tal vez, esto por el apuro, por querer resolver cosas, por no demorar, no sé qué, todas esas historias, yo pasaba por delante, se me pasaba un elefante por delante y yo no me daba cuenta, digamos, que era, bueno, a ver, la gente que está tomando la decisión, que me contrató para asesorarlos, no entendía ni qué estaba pasando, y en realidad eran los interesados, ¿no? Entonces, prestemos un poco de atención a eso, porque después los problemas son habituales, ¿no? Así que bueno, eso es un poco una culpa de mi ejercicio profesional breve. Una de las cuestiones en este deber de información, me parece interesante también pensar, es qué información le debe brindar, cuál es el límite de la información que le debemos brindar a nuestro cliente. En el caso este de Eduardo y Andrea era así. Eduardo y Andrea, ¿es necesaria la información, por ejemplo, de datos específicos de infidelidad por los mails? ¿Es necesaria brindársela a nuestro cliente? ¿O solamente es necesario brindar la información específica relevante para la causa? Miren un punto ahí en el cual se pueden producir ciertas tensiones, ¿no? Si nosotros pensamos en algún caso en el cual un abogado o abogada se entera por otros medios de información sensible que no tiene nada que ver con la causa o que no tiene que ver específicamente con la causa y los intereses y las convicciones del cliente allí, pero uno se entera y nosotros incumpliríamos de alguna manera el deber de información si no le brindamos toda la información que tenemos sobre el caso al cliente, o si nosotros lo hacemos tal vez estamos influyendo en esas convicciones o en esos intereses, ¿no? Si nosotros le decimos a nuestro cliente, no, la verdad que leí todos los mails y no solamente te engañó con una persona, te engañó con 20, tal vez este interés conciliatorio que tenía nuestro cliente se valía, ¿no? Entonces, también hay que tener ahí un espacio para moverse en términos de información. Que la regla sería brindar toda la información relevante, necesaria para que nuestro cliente pueda tomar la decisión de llevar adelante sus intereses. Pero no necesariamente información sensible que no tiene que ver con la causa concreta. Entonces, es importante pensarlo ahí. Y por último, nos queda el punto de la unidad sobre cómo ha sido, que ya un poco también lo charlamos, resaltado estos deberes en los códigos, ¿no? Veníamos charlando un poco, les venía contando que el deber de diligencia, por ejemplo, ser diligente y competente,
Está poco resaltado en los códigos, muy poco. El deber de información, que es un poco más resaltado, el deber de supervisión, les contaba esto de extraño del Código de Ética de Córdoba, creo que es el artículo 19, que marca esto de que le deben informar al colegio de abogados. Sería interesante pensar si algún estudio lo hace, ¿no? O preguntar si algún estudio lo hace. Porque si algún estudio lo hace y después el colegio de abogados no hace nada con eso, a mí me llamaría un poco la atención. Yo creo que dentro del colegio de abogados también se enteran de que estudiantes, abogados recién recibidos, son explotados, son... Pero eso es conocido a vos populi, o sea, todos lo saben. Parece que no. Parece que el colegio no se entera. Porque no... Aparte los trámites del colegio los hacemos nosotros. Claro. Los estudios, o sea. Sí. Y es más, vos vas y te dicen, ¿vos sos el abogado? No. Bueno, Bueno, pero nada, es un tema ese, ¿no? Un tema que en nuestro colegio de abogados no interceda frente a la vulneración de derechos de los propios colegiados, o de los próximos colegiados, o de los futuros colegiados, o de los... Es un tema que lo dejan ahí más de lado. Para pensar un poco nomás. Bueno, el deber de informar es uno de los más resaltados, les decía, por los códigos, por el hecho ese de que lo más importante es que el cliente sea quien tome la decisión final. Entonces, más o menos sería eso, todo eso sobre el deber de lealtad, todos estos puntos que venimos charlando. Ahora, Seleme nos plantea un caso práctico al final del capítulo, que es el caso práctico que también creo que se los comenté un poco, que está inspirado en un caso real, que es el de Sergio Sperovich. Le puso Sperovich. Sergio Sperovich era un trabajador del Palacio de Hacienda de la provincia de Salta y tenía 60 años, cumplió 60 años. Tenía la cantidad de años de aportes jubilatorios necesarios para jubilarse, pero el detalle es que tenía 65, tenía 60. Y la legislación marca que recién a los 65 no se puede jubilar, siendo Sergio Sperovich. Entonces acude a un estudio jurídico especializado en derecho previsional, súper especializado en derecho previsional, y le plantea el caso. Dice, che, yo me quiero jubilar, tengo los años de aporte necesarios, creo que como está toda esta lucha feminista de igualdad entre el hombre y la mujer, de que las mujeres deben ganar el mismo salario que los hombres, que somos iguales frente a la ley, básicamente, o que al menos se espera que seamos iguales frente a la ley, considero que la normativa que establece dos regímenes diferenciados entre hombre y mujer para la jubilación está completamente infundada, es inmoral. Entonces, ¿usted qué me aconseja? Yo me quiero jubilar ya. Considero que tengo todos los requisitos cumplidos para jubilarme. Entonces, le planteé ese caso. El abogado especialista agarra y empieza a pensar, se rompe la cabeza pensando, tampoco tanto, pero piensa en el caso este específico y dice, se me ocurrió acá la posibilidad, dado que se acaba de legislar sobre la ley de identidad de género y el
género autopercibido, entonces se me ocurrió que si vos en vez de Sergio Esperovich te llamás Sergia Esperovich, cambiás de masculino a femenino, le podemos cuidar. Eso le dice el abogado. Esa es la estrategia jurídica que este abogado nos da risa, pero esto sucedió. Humano, ¿eh? En Mendoza, que se puede en Mendoza o Salta. No sé, en Salta capaz. A ver. Capaz en Salta, che. Bueno, no importa. La cuestión es que, bueno, ahí se nos empiezan a hacer un montón de preguntas, ¿no? O deberíamos hacernos un montón de preguntas, creo. La primera es, este abogado especialista, primero, ¿qué concepción de lealtad creen ustedes que, de lealtad hacia el cliente, consideran ustedes que tiene este abogado? ¿La moderada, la extrema? La extrema. La extrema. ¿Por qué? Porque piensa solamente en los intereses del cliente. O porque piensa solamente que sus límites son las herramientas legales que tiene. Claro, es legal pero inmoral. Eso es lo extremo. Lo extremo, claro. Entonces, bien, porque la justificación es esta, es una mirada extrema de la lealtad, porque él dice, bueno, yo tengo una ley que ampara mi estrategia jurídica, ¿no? Que es la ley de identidad de género. Y mi límite es ese, y yo debo ser legal a mi cliente se quiere jubilar, tiene las herramientas a disposición, las utilicemos, ¿no? Básicamente ese es como el razonamiento que hace este abogado. ¿Les parece que la interpretación sobre la ley de identidad de género es correcta? ¿Les parece que es atractiva esa interpretación moralmente? De decir, No se condice con la ley tampoco, digamos, no va al fundamento de la ley. Con el fin. Los legisladores buscaron con eso. Buscaron que realmente las personas que no se persiguen, pero por un sentimiento real, no por un aprovechamiento y por una evasión a la situación como tiene que ser, digamos. Tampoco sé si es legal, porque los supuestos de hecho no estaban dados. O sea, él no se autopercibía mujer en serio. no hace falta no hace falta No es que no ninguna lo prueba. Está bien, pero no se autopercibía. Él iba y decía, de hecho lo hizo, ¿no? No, sí, Él sí, fue lo hizo. y dijo, yo me autopercibo mujer. No, pero fraude a la ley eso. Bueno, Es como dice el dicho, échale ley, échale trampa. No sé. complejo de probar ese fraude de Sí. ley, ¿no? Porque Extrema. ¿qué le va a decir? No, vos no te autopercibís mujer. ¿Y? ¿Sí? ¿Y sí? Me llamo Sergio ahora. Sí, la ley pide solamente eso, que vaya y que diga que se autopercibe y listo. Ahora, el punto es si la estrategia, porque lo que nosotros estamos intentando analizar con ese caso es si la estrategia jurídica que le propone este abogado es moralmente correcta. ¿No? Ustedes, como decía la compañera, ¿les parece que interpretar los fines de la legislación o de la ley específica esta de identidad de género pasa el fin si nosotros interpretamos esos fines de una manera en términos de justicia, pasaría el filtro? Es decir, no, bueno, ahora usamos esta ley para cambiar una ley que no nos conviene como la edad jubilatoria. Sería raro decir sí, no, si nos pasa el filtro, ¿no? Sería poco atractivo moralmente decir eso, me parece. Sonaría poco intuitivo decir, no, sí, el legislador cuando pensó en la norma que otorgaba derecho a la autopercepción de género, digamos, todos los problemas que esto tiene, también estuvo pensando en esta gente que quiere
jubilarse antes y no cuando le corresponde o qué sé yo. ¿No? Pues parecería contraintuitivo. Ahora, ¿qué sucedería si la estrategia jurídica de este abogado especialista, en vez de ser esa la utilización de esa ley, le dice, a ver, vos como Sergio Perovich, considerás que es ilegal, que es inmoral, que es injusta la legislación que hace esta diferenciación entre hombre y mujer, yo te propongo que planteemos la inconstitucionalidad de esa normativa. ¿No? ¿Les parece que cambia el argumento que está utilizando? ¿Cambia la posición del abogado en términos de su enfoque sobre el deber de lealtad? ¿O es la misma que antes, utilizar la herramienta de la ley de identidad de género? ¿Qué les parece? ¿Cambia? Se ajusta más a lo que el cliente realmente le expresó la primera vez cuando entregó. Bien, ese es un buen punto. Claro, y seguir las convicciones, como Ese es un buen punto. Bueno, me parece que las convicciones de este sujeto estaban medias en duda porque lo que él quería era jubilarse, no le importaba nada. De hecho, cambió. Pero ahí, por ejemplo, en el primer caso donde acudimos a la ley de identidad de género, ¿no es el abogado el que termina decidiendo, no es el cliente? El abogado les plantea una posible estrategia jurídica. Obvio, ahí la pregunta es, para seguir esa estrategia jurídica, ¿quién tiene la decisión? ¿El abogado o el cliente? De acuerdo a todo lo que nosotros vimos hasta ahora. ¿Quién tiene la última palabra? De decir, sí, voy por este lado, no, voy por la declaración de inconstitucionalidad, no, voy por no sé qué. ¿Quién la tendría? ¿Sergio Perovich o el abogado que lo... Perovich? Si nosotros actuamos de manera correcta, moralmente, sería Perovich. De ahí, de acuerdo a la decisión que nosotros tomemos, también, y pensando en todo lo que vimos y en las distintas posiciones sobre el deber de lealtad, vamos a ver sobre quién recae también el reproche moral. Porque si nosotros sostenemos que la versión que más la versión más explicativa, digamos, con más fuerza explicativa es la versión extrema de la lealtad, que utilizar todos los medios legales que vimos, entonces podríamos intentar una exclusión de la responsabilidad moral del abogado. Pero sabemos todos los problemas que tiene esa versión extrema, ¿no? Sobre todo cuando uno la saca del derecho penal, ¿no? En cambio, si uno adhiere o considera más interesante, con mayor fuerza explicativa, esta versión más moderada en términos de justicia, no solamente lo legal, sino esta interpretación más en términos de justicia del sistema normativo, el reproche moral no solamente va a caer sobre Sergio Perovich, si él dice, yo sí voy por esa vía, sino también sobre el abogado, que es lo que nos interesa en este caso. Ya vamos a llegar nosotros en las últimas bolillas de la asignatura a intentar realizar evaluaciones morales sobre las acciones de los individuos, digamos, fuera del rol de abogados, ¿no? Sobre todo en el cumplimiento del derecho y los deberes de cumplimiento, frente al cumplimiento del derecho. Pero eso es lo que nos está interesando pensar acá, digamos. ¿Cuál es la responsabilidad, cuál es el reproche que se le asigne a ese abogado? Pero bueno, un poco las preguntas estas lo que intentan, yo les decía, son importantes estos dos casos prácticos que siempre se le me plantea ahí en el libro, porque en cada capítulo, porque medio guían toda la unidad, ¿no?
pensar al inicio el caso de Andrea y el caso de Eduardo, nos servía también para poder adelantarnos un poco en, bueno, qué sucedía con las convicciones, con los intereses, con los conflictos, lo vimos un poco así. Pensar en este tipo de casos, al final, nos hace retroceder para analizar nuevamente la toma de posición frente a cada uno de los actos de nosotros como abogados. Ese ejercicio de ida y vuelta, se supo que se llama equilibrio reflexivo, el proceso ético, entre ida y vuelta, entre los principios rectores que nosotros tenemos y las acciones que llevamos adelante, y debemos ir acomodándolas a las acciones, no tanto a los principios, porque los principios parece que son de alguna manera inamovibles. Algunos tienen principios para algunas cosas, otros principios para otras, pero ese proceso se ve que sería el adecuado cuando nosotros estamos frente a un cliente, ¿no? El que debemos hacer. Bueno, a ver, estos son tus intereses, estas son tus convicciones, para que yo cumpla con los deberes que tengo, debo ejercitar de esta manera el derecho, debo la asistencia técnica, debo darte toda esta información, utilizar cierto lenguaje y no otro. Al menos si queremos actuar de una manera correcta, ¿no? Eso sería como el punto para que nosotros pensemos cómo vamos a desarrollarnos como profesionales. ¿Vamos bien? ¿Okay? ¿Estamos? Hoy no se hizo lío con problemas morales específicos, con tantos cuadritos. Bueno, vimos todo el deber de lealtad. Al principio de la unidad les decía que los dos deberes más importantes que dan basamento al ejercicio de nuestro rol de abogados es el deber de lealtad, ya lo vimos, ya lo damos por sabido, salvo que tengan más dudas la próxima clase o esta clase y me frenen, y el deber de actuar como un auxiliar de la justicia. Vimos también al principio de la unidad que estos deberes, yo les decía, uno no puede pensar uno sin el otro. No puede asignarle demasiado peso a uno sin asignarle nada de peso al otro, porque lo termina socavándolo al otro, termina anulándolo y por lo tanto termina violando ese deber. Y los dos deberes son relevantes para nuestro ejercicio profesional. Los dos deberes son importantes para evaluar cómo actuamos en nuestro rol de abogados o abogadas. Por lo tanto, no son deberes independientes, ¿no? El deber de actuar como un auxiliar de la justicia, si teníamos problemas con el deber de lealtad, el deber de actuar como auxiliar de la justicia está bastante complicado. Bastante complicado. Ahora vamos a ver un poco por qué. Ahí nos plantea otra vez un caso práctico para iniciar la unidad o la bolilla o un capítulo de cerebro. El caso es es un caso famoso, se dio durante la pandemia, me parece que fue, que es el del árbitro de fútbol Martín Bustos, creo que es, si no me equivoco, Martín Bustos, que abusaba de niños que jugaban al fútbol creo que en las divisiones inferiores de Independiente. El árbitro conseguía los números de teléfono, tenía como una red así media estas oscuras, y a través del intercambio de dinero
abusaba de esos niños. ¿Lo recuerdan un poco más o menos el caso? Los que son más futboleros seguramente se van a acordar más de este episodio. Después cayeron varios, ¿no? Porque era una red tremenda. Bueno, será el caso de que Martín Bustos tenía un abogado, estaba prófugo, estuvo prófugo un tiempito. Tenía recursos, ¿no? Para estar prófugo, porque para estar prófugo tenía que tener recursos, ¿no? No es que estar prófugo cualquiera. Bueno, este Martín Bustos tenía recursos, estuvo prófugo. Cuando lo detienen, ese día que lo detienen en un departamento, en su vivienda, se encontraba junto a su abogado, el doctor Verdi, creo que es, Beldi. El doctor Beldi. Resulta que en ese momento la vecina del departamento ese le denuncia que estaban ahí, que había escuchado unos gritos, que había escuchado martillazos, llama a la policía, cae la policía. Cuando da el relato a esta vecina, dice que, bueno, que escuchó que entre Bustos y el abogado se habían puesto de acuerdo en agarrar a martillazos el celular de Bustos, ¿no? Destruir el celular de Bustos. Así que, pues cuando llega la policía, para que no quede evidencia, llega la policía, el celular estaba hecho pedazos, a martillazos. Bueno, detienen a Bustos, el abogado se va a su casa. A los 2 o 3 días lo detienen a Beldi, al abogado, y lo imputan por cómplice, creo que es, encubrimiento. Bueno, va preso el abogado. Contrata a otro abogado, Beldi, y la estrategia jurídica que lleva adelante este otro abogado es la siguiente: es presentar una causa de exculpación, digamos, planteando que Beldi y Martín Bustos tenían una relación de amistad íntima, ¿no? Y que, bueno, no se lo debía inculpar por el encubrimiento, básicamente. Creo que es el artículo 172, ¿no? No sé qué artículo es del Código Penal. ¿La excepcional? Sí, la excepcional. Es el 277. 277. Hace 70.000 años que vi el Código Penal por última vez. Bueno, es excepción. Entonces se nos plantean un montón de preguntas acá sobre el actuar de los abogados, básicamente. No nos planteemos preguntas sobre el actuar de este Bustos porque de moral no tiene nada. Pero lo que nos interesa acá es pensar sobre la conducta de Beldi y del otro abogado, ¿no? Entonces, ¿qué les parece sobre la conducta de Beldi? ¿Qué debía hacer cuando Bustos le dijo, vamos, yo el celular lo tengo prendido fuego, si me lo enganchan voy 200 años preso? ¿Qué debía hacer Beldi para cumplir con sus deberes como profesional? Le debía decir, lo debía frenar y decirle, no, pará, no hagas eso. Debía agarrar el martillo y pegarle al celular y reventarlo. Debía aconsejarlo que lo haga desaparecer el celular. O debería aconsejarlo de que entregue esa prueba a la policía. ¿Qué le Si parece? lo está defendiendo a él, no sé si le aconsejaría que haga desaparecer el celular, pero no formaría parte de la acción de desaparición del celular, porque ahí se está involucrando al 100%. No agarraría el martillazo, es decir, no agarraría el Sí, martillo. bueno, la realidad es que si tenés esa prueba estás complicado, o sea, decirle la realidad de la situación en la que está y velar porque sea lo mejor. Si ya te involucras y estás ahí haciendo una obstrucción en la justicia como muy alevoso, o sea, no estás cumpliendo la función de auxiliar de justicia. Ujú. Pero también, si
si a vos viene un cliente y en la confidencialidad te dice, sí, mira, yo hice esto, y también merece su derecho de defensa, o sea, es velarlo porque tenga la pena más correcta a lo que ha cometido, o la menos leve en el beneficio del cliente, y depende de cómo se mire también. Sí. Pero concentrémonos en la acción de este Beldi de agarrar a martillazos el celular. ¿No? ¿Eso les parece incorrecto? Moralmente, al menos. O sea, yo entiendo esta Perdón, pero poniéndome de ese lado me parece hasta estúpido. De última decir, hacerlo desaparecer. No, bueno, todo, sí, o sea, estupidez humana nos llegó hasta a eso hoy, me- digamos, eso está claro. me parece yo idiota de que diga, de que él participe del hecho. En una vivienda donde puede ver cualquiera, no tirar en el medio de la sierra. Bien. Ahora, si la estrategia jurídica que le está planteando el abogado de Beldi ahora, ¿no? Esto de decir, bueno, es una causal de exculpación y por su relación íntima. Tiene efecto, ¿no? Porque supongamos que, bueno, que es positiva esa estrategia, ¿no? Porque si, bueno, sí, realmente está comprobada esa relación íntima, tenía un deber especial, una obligación especial, bueno, se da todas las cuestiones, sale libre. Aún que sea jurídicamente positiva, ¿ustedes pensarían que moralmente no le cabe reproche a Beldi? A mí sí, profe, porque se está obstruyendo la justicia, justamente. En su rol de abogado, ¿no? Estamos pensando en su rol de abogado. ¿Sí? Bien. Para mí sí sería reprochable, porque si supuestamente es un íntimo amigo, quizás la solución moralmente correcta hubiese sido apartarse y recomendarle a otro abogado que no tenga intereses. Bien. ¿Se dan cuenta que están poniendo en juego las distintas visiones del deber de lealtad hacia el cliente, ¿no? Porque si yo digo solamente no, la verdad que si no le cabe ningún reproche moral a él y si total jurídicamente quedó exento del reproche jurídico o legal, me estaría parando más en una posición extrema del deber de lealtad. Este Belli tenía que agarrar, no sé, a patadas el celular, darle que después compruebe o utilice esa herramienta legal. Por eso es importante que vayamos viendo todos estos pasitos, porque todas estas cuestiones se nos presentan diariamente en el ejercicio profesional, ¿no? Ya vimos que la conducta de Beldi como en ejercer el rol de abogado como un auxiliar de la justicia ya deja bastante que desear. Se agarra martillazo el celular. Charlamos un poco sobre la idea esta de por más que que esté exento de responsabilidad penal, porque también este caso es medio tramposo, ¿no? Porque estamos en el derecho penal. Claro, justifica la lealtad extrema. Ahí podemos llegar a justificar la lealtad extrema. Por eso es medio tramposo el caso. Para pensarlo, pero bueno, lo que nos interesa es que vayamos dando cuenta de cada uno de esos de esas intuiciones que vamos formando, que se nos van generando a la hora de que vamos viendo los problemas que atañen al ejercicio profesional. Ahora, ¿qué herramientas legales, como las vimos en el derecho, en el deber de lealtad, qué herramientas legales se han utilizado, se utilizan para dar contenido, para darle forma, digamos, al auxilio de la justicia o al deber de auxiliar de la justicia?
De nuevo, acá tenemos como estos dos caminos, el camino de la utilización de manera expresa de esas herramientas, o la recepción expresa del deber de actuar como auxiliar de la justicia, y otro camino es el de la recepción un poco más derivada de ese deber. Principalmente en esta idea más de recepción expresa, la encontramos en las reglas disciplinarias, en el código de ética de los abogados, de hecho de la provincia de Córdoba también, lo van a ver ahí en el material. CNM repasa varios códigos de ética, van a observar que es muy receptado este deber en términos disciplinarios, ¿no? Y de manera derivada, o con deberes más específicos, similar a lo que sucedía con el deber de lealtad, lo vemos receptado o receptado este deber de actuar como un auxiliar de la justicia en distintos cuerpos normativos. Vamos a pensar en por un lado los códigos de ética de los abogados, por otro lado los códigos procesales. De hecho, el Código Procesal de la Nación recepta específicamente este deber de actuar como un auxiliar de la justicia, de no entorpecer el proceso, de no actuar de manera maliciosa. Todas estas cosas las vamos a ir desmenuzando a lo largo de toda la unidad, pero le impone al abogado o abogada que actúa incumpliendo este deber de auxiliar de la justicia multas específicas, siempre a pedido de parte, pero multas específicas. Otra manera de receptarlo la tenemos también en el Código Penal, que es el llamado fraude procesal, que es quien, mediante ardido el daño, hace tomar al juez, por ejemplo, en este caso, una decisión que daña a la otra parte. Por ejemplo, introduce pruebas que sabe que son falsas, ¿no? También tiene una penalidad. La receptado es el deber de actuar como auxiliar de la justicia, traducido en términos de actuar de manera responsable, de manera prudente. El Código Procesal de la Provincia también recepta multas para quien actúe de manera maliciosa. Creo que el Código Procesal Provincial establece algo así como quien lleva adelante aventuras jurídicas, una cosa así. También le ponen multas. Artículo 83 o 86, el litigante malicioso. Debe ser. O interpone acciones para que el proceso no, dilate el proceso. Todo ese tipo de actuar van en contra del deber de actuar como auxiliar de la justicia. Otras normas están receptuadas también en la responsabilidad extracontractual del Código Civil y Comercial, se plantea que por el actuar del profesional se cause daño a terceros, ¿no? Terceros a la relación contractual, abogado-cliente. Entonces vemos que hay distintas herramientas legales donde ha sido receptuado o receptado este deber de lealtad, del deber de actuar como un auxiliar de la justicia. La justificación de este deber lo vamos a tener como contrapartida del
las visiones del deber de lealtad, ¿no? Vamos, en cada una de las teorías o respuestas que nosotros fuimos desarrollando o trabajando sobre el deber de lealtad, tanto la visión moderada como la visión extrema, nos va a permitir dar justificación a este deber de actuar como un auxiliar de la justicia. ¿No? Eso, dado que no son independientes, sino que va uno a la par del otro, cuando nosotros pensemos en la justificación moderada del deber de lealtad, vamos a encontrar un ámbito amplio de justificación de este deber de actuar como auxiliar de la justicia en términos de justicia, ¿no? Básicamente. En la interpretación del sistema normativo en términos de justicia, que esto es un poco lo que charlamos hace un ratito con el caso de Sergio Perovich, ¿no? Si el individuo el especialista en derecho previsional estaba justificado o incumplía algún deber si le decía, no, bueno, utilicemos ahora la ley de género para aprovecharte de eso, ¿no? Entonces, con la visión moderada, la respuesta era ahí, está incumpliendo, pero no solamente está incumpliendo el deber de lealtad, sino que está incumpliendo también el deber de actuar como un auxiliar de la justicia. De la visión extrema, diríamos, el deber de actuar como un auxiliar de la justicia, por ejemplo, en el derecho penal, es sumamente mínimo. Es un deber muy débil. Porque, de hecho, nosotros como abogados defensores, ya lo vimos, tenemos la obligación de utilizar todas las herramientas posibles para defender a nuestro cliente. De hecho, no podemos inculparlo, no podemos ofrecer pruebas que lo inculpen, bueno, todas estas cosas que sabemos del derecho penal. Ahora, este deber de actuar como auxiliar de la justicia, la justificación, o un segundo nivel de justificación, lo vamos a encontrar en el ámbito en el cual el abogado se desarrolla, digamos, y en el ámbito en el cual nosotros estemos pensando que debemos ejercer ese deber de auxiliar de la justicia. Y en el ámbito hace referencia, por ejemplo, a la visión del deber de auxiliar de la justicia frente a la comunidad política, por ejemplo, o al sistema legal, ¿no? Y esto sería bastante contradictorio decir que nosotros no debemos actuar como auxiliares de la justicia dentro de un sistema legal que nos da, digamos, nos asigna el rol de actuar, ¿no? Como abogados, como defensores o como promotores de los intereses y defensores de las convicciones de nuestros clientes. Porque si no existiese ese sistema jurídico, ese marco normativo, nuestro ejercicio profesional no existiría. Entonces sería bastante contradictorio decir, bueno, vamos a utilizar de manera contradictoria o de manera explosiva ese sistema jurídico que en algún punto importante nos instituye, ¿no? Entonces tenemos en ese ámbito específico el deber de actuar con auxiliar de la justicia. Que vamos a revisar cuáles son también sus contenidos específicos.
Otro de los ámbitos es en el ámbito del ejercicio profesional, es frente al tribunal, frente a los jueces. Y la justificación que vamos a encontrar ahí es que nuestro ejercicio profesional está equiparado al de los funcionarios. Entonces, debemos actuar frente a los jueces o frente a los tribunales, cuidando ese deber a rajatabla de auxiliar de la justicia. También vamos a ver más adelante el contenido de ese deber y cómo se especifica y cómo lo vamos a poder, cuáles son los test de alguna manera que deberíamos pasar, ¿no? Para estar dentro del marco del ejercicio correcto. Otro de los ámbitos que podemos pensar es respecto a la parte contraria. O sea, la parte contraria de nuestro cliente, ¿no? Ahí nosotros también debemos actuar cuidando este deber y acá se da un caso muy particular que hay una jurisprudencia importante sobre el tema, que es particularmente en el derecho penal, en el cual nosotros todo lo que sostengamos dentro del proceso, tal vez es más o menos así, el caso era más o menos así, para que no charlen. Era un asesinato, el abogado defensor sabía que su cliente era el asesino, un caso real. Dentro del proceso llevó adelante todos los medios posibles para evitar la condena penal. Dentro del proceso llegó a decir que la víctima era violenta con sus hijos y que en realidad no era violento él sino la víctima. Bueno, múltiples cosas, pero no solo dentro del proceso, sino que frente a los medios, el abogado, tal vez se le vengan a la cabeza un montón de abogados que hacen esto, acá en Córdoba, pero frente a los medios, defendía públicamente a su cliente, la inocencia de su cliente, y atacaba a la víctima, diciendo esto mismo que decían dentro del proceso, de que la violenta era ella y que ella le pegaba a los hijos, y bueno, algo habrá hecho para que desaparezca o desapareció. Resulta que cuando estaba diciendo todo eso, el cliente se quebró y declaró donde le había enterrado el cuerpo, donde había tirado el cuerpo. ¿No? El Colegio de Abogados de Córdoba salió con un comunicado a los días reprochando el actuar de este abogado, ¿no? Entonces, para que veamos que no todo lo que está permitido dentro del proceso está permitido fuera. Lo que reprochaban no era el Colegio de Abogados, el Comité de Ética. Lo que se reprochaba no era que en el proceso el abogado haya dicho las cosas que dijo, haya puesto las pruebas que puso, digamos, haya utilizado las herramientas que tenía a su alcance para exculpar a su cliente, sino que era lo que hacía por fuera del proceso, en los medios de comunicación, para evitar una condena social que no tiene nada que ver con la justificación que nosotros veníamos trabajando sobre el deber de lealtad. ¿Lo ven? Más o menos un caso así. ¿Saben de qué caso es? ¿Están hablando? El caso de Carlos Paz, creo que era una. No, de Carlos Paz, era una chica que había salido a caminar y recién
pareja, el esposo, la mató. No, el del hotel era, ¿será? No puede ser la padre. Entonces, Puede ser, y después la encontraron. ¿Ah? En la sierra, sí. Sí, en la sierra. Ella había salido a caminar y después unas cámaras vieron dónde estaba el tipo, que no estaba. Bueno, es que al abogado lo militar era después de... le ejerce, tal vez. Yo me acuerdo del caso, no me acuerdo específicamente quién era, de dónde era, pero sí me acuerdo del caso, porque me había llamado la atención de la condena, que es rarísima. Un comunicado del colegio de abogados haciendo eso es rarísimo. Pero bueno, parece que funcionó el comité de ética ahí. Otro de los ámbitos es los deberes que tenemos, que lo vamos también a trabajar más de manera puntillosa, los deberes que tenemos como auxiliares de la justicia frente a los colegas, frente a nuestros colegas. Y esto es interesante, creo que ya lo planteé o lo charlamos un poco, con esta idea de el sistema adversarial, de pensar que la otra parte está, pensar que la justificación de nuestro sistema es que del otro lado hay otro abogado que está haciendo todo lo posible para llevar adelante la defensa de las convicciones del cliente, para promover sus intereses, pero nosotros en el deber de, como auxiliares de la justicia, frente a nuestros colegas, parece que tenemos el deber de colaborar con nuestro colega para que la justificación de ese sistema adversarial siga en pie. O sea, que sea el tercero imparcial, ese juez, el que decide no aprovecharnos de plazos procesales, por ejemplo, que nuestro colega se come, para hacer efectivo algún beneficio para nuestro cliente. ¿No se suena muy raro o no? Una pensión de instancia, por ejemplo. En un beneficio de litigar sin gasto a veces lo piden. El beneficio de litigar sin gasto puede ser también, pero En el principal también vas contando el día y no le perdonas un rato. bueno, el punto es si nosotros nos aprovechamos de herramientas procesales que ordenan el tiempo procesal, estamos actuando de una manera ética. O si nosotros debemos avisarle a nuestro colega que se está por vencer un plazo. Pero no es parte de la estrategia también eso, profe. Pero es que la justificación de los plazos procesales no es para hacer efectivos los derechos. Bueno, pero con ese criterio yo le tendría que ir a decir a mi acreedor, che, se te está por transcribir la deuda y tiene el derecho a cobrar, está bien, después se vuelve una obligación natural, pero ¿Tu acreedor en un proceso? no, pero me refiero a, está bien, hablamos de un proceso, pero analizándolo desde la ética y la moral Pero estamos hablando del deber de actuar como un auxiliar de la justicia, en un proceso. ¿No? Que no tiene, si bien uno podría pensar en algún reproche moral para con nuestro acreedor que se le venció un pagaré y no sé, ¿no? Y no lo ejecutó, por ejemplo. Pero si yo utilizo herramientas procesales que la justificación de esas herramientas procesales son el ordenamiento del proceso, con los tiempos procesales y todas esas cuestiones, para que nuestro cliente sea beneficiado en la causa principal, por ejemplo, sería dudoso. Podríamos pensar si existe en un otro tipo de proceso, justificación. por ejemplo, el caso que pasó de Jay Mamón y Lucas Benvenuto. Sí. Pero el chico fue, hizo la denuncia y dijeron todo bien con tu denuncia, pero está prescrito el Sí, delito. sí, Y es un horror, digamos. sí, pero yo estoy de acuerdo que es una horror, pero después podemos charlar si le caben o no reproches morales a Jay Mamón. Pero ahí la misma justicia está imponiendo el plazo procesal para determinar que está prescrito. El derecho.
Claro. en la causa principal. Pero no es que el abogado Jay Mamón esperó sin avisarle, che, se te está por prescribir el delito, hacerlo denunciar, porque no había proceso todavía. ¿Me explico? Sí. El punto es qué hacemos nosotros como abogados en nuestro ejercicio profesional. Sí, pero yo lo que me refiero, nosotros hablamos del abogado que está en la calle, pero Sí. los abogados también están dentro del proceso en sí, digamos, y si bien es imparcial, pero nadie lo cuestiona tampoco. Es decir, en este tipo de casos, ¿por qué prescriben? ¿Por qué prescriben? Pero Porque hay un sistema normativo que establece que a cierta cantidad de años el Yo lo delito- entiendo, Vic, pero con ese mismo criterio, el ordenamiento y en igualdad de condiciones, porque los abogados estudian lo mismo y obtienen el título de la misma manera, Sí. habla de la diligencia del abogado y que no se le pase el plazo. Porque el otro abogado le debería estar notificando. Entiendo lo que usted de no usarlo como estrategia de que listo se lo echó ahora. Ujú. Claro, Pero es también relativo porque estamos en igualdad de condiciones, no estamos hablando de que una parte está desfavorecida. Aparte no es que el abogado de la contraria tiene las malas intenciones o hay mala fe de que se le vence el plazo o que... Claro, hizo capaz algo que se que pasó y no dijo, che, el plazo se venció. Y bueno, Todos voy a sabemos seguir que con la pasa eso. causa. yo creo que el Instituto de la Prevención de Instancia se apoya también en la duración razonable del proceso. Sí. En ese caso, el abogado. Es solamente para ordenar el proceso por eso. Claro, Esa es la justificación. en ese caso, el abogado que plantea la prevención de instancia estaría haciendo cumplir con la garantía de una duración razonable del proceso. Máximo se esperó 3 años que se perima, perjudicando. Pero para utilizar la herramienta para hacerle ganar un proceso, Sí. o pasó el tiempo y dice, bueno, no, ya planteo la prevención. Porque es raro pensar en utilizar una herramienta legal como la prevención, por ejemplo, y la justificación está en el ordenamiento y en el ordenamiento del proceso, en el plazo razonable, para que se haga efectivo algún beneficio para nuestro cliente. Sí, el tema de la intencionalidad de la Entonces no podemos decir, no tiene intención de utilizar esa herramienta, sería rarísimo. Es decir, de casualidad fue y presentó una prevención. ¿No? Ahora el punto es, yo como dentro de nuestro ejercicio profesional, como cumpliendo con el deber de auxiliar de la justicia, que tenemos un deber específico, no es el deber, después ya vamos a ver cuando charlemos sobre los funcionarios judiciales y la responsabilidad que tienen, y vamos a ver eso. O sobre el derecho en sí y a ver si, por ejemplo, en el caso de Jay Mamón, se puede evaluar que alguien actuó de manera incorrecta. Entonces, en algún sentido podemos decir, nuestro sistema normativo piensa en términos de armado de la institución, que los delitos que no han sido denunciados en cierto término, prescriban, básicamente. ¿No? Eso es lo que nosotros como comunidad política tenemos ahí instaurado, ¿no? Cuando sucede que pasa tanto tiempo, en ciertos delitos, no en todos, prescribe nuestra acción. ¿No? Bueno, eso por un lado. Pero en el ejercicio profesional lo que nosotros estamos planteando es, nosotros en nuestro deber de actuar como auxiliares de la justicia, con nuestro deber específico frente a nuestros colegas es de colaboraciones si nosotros podemos cumplir, por ejemplo, haciéndole un llamado de atención, cumpliendo con esta idea del plazo razonable que quiere la prevención de instancia, haciéndole un llamado de atención, decirle, mira, se te está por perimir la instancia, hace algo o presenta la prevención. Claro. Y ahí estaría cumpliendo con mi deber de colaboración o no. O decirle, mira, hace 3 años que no lo moves, yo voy a plantear la prevención de instancia. Avisarle y continuar. Eso me parece más lógico a mí. Me parece un poco ilógico, ¿no? Pero a llamarle del tribunal era directamente. ¿Sí? Estoy acá en las listas. Acá estoy. ¿Sí? ¿Puede ser? No sé. Para mí hacer eso, aparte de que hay de un universo paralelo, me parece que entra en choque con la lealtad de mi cliente en
¿cuál sería el choque ahí? Porque ese es el punto importante. ¿Cuál sería el choque? Aprovecharse de la herramienta legal. Claro. Tu interpretación del deber de lealtad es Pero, o sea, extrema. yo, defendiendo sus intereses, tengo que usar las herramientas legales que tengo. Extrema. Una de las herramientas es la prevención de instancia. En el derecho, Extremo, sí, el derecho sí. civil, ¿te parece también que es justificado? Y moralmente no, pero... Es que de eso estamos Eso es hablando. lo problema. Pero depende, profe, también uno como lo piensa. O sea, de derecho, si lo hablamos por un contrato de 10.000 pesos y uno dice, bueno, son 10.000 pesos. Pero si estamos hablando de una cifra súper millonaria y una pendencia de instancia puede determinar muchas cosas. Es raro ese argumento. El argumento de la pendiente resbaladiza es muy complicado. Bueno. Yo te digo, no, capaz que con 10 no, con 20 no, con 100 sí, con 1000 no sé. ¿Quién pone ese límite? Es que yo creo que va de, o sea, entiendo lo que ustedes creo que no se da. No, es que yo no estoy planteando si se da o No, yo creo que no se da y que es muy utópico, pero que se puede dar en ciertos casos que el conflicto del litigio no sea tan garrafal que determine cosas sustanciales en la vida de las partes. Pero una prevención de instancia, Yo el único caso que lo he visto es la amistad entre colegas. Nada más. en la Sí, vista claro. de Es el único caso. Bueno, pero es que ahí hay algo valioso entonces. Parece que hay un punto. Si yo le estoy avisando a un amigo, como colega, ¿no? Che, se te está por perimir esto. O sea, movelo, porque si no cagaste, mente, porque ese es el punto. Parece que nosotros lo vemos como algo valioso. Pero si yo me propongo custodiar el valor de justicia Sí. Le tengo que y decir. militarlo, y además doy por sentado de que mis colegas también están en esa labor, Sí. y El ser- sistema ser adversarial, justicia, básicamente. voy a aplicar la prevención de instancia porque yo creo que la duración del proceso tiene que ser razonable. Sí. El punto es si lo vas a hacer sin avisarle, sin colaborar con el colega. Yo doy por sentado que él también ejerce su profesión auxiliando a la justicia y decidió digamos, no movilizar la causa. Para mi razonamiento es que No puedo dar por sentado que el otro, o sea, doy por sentado que es bueno, digamos. no podés hablar ejerce de control. falta de diligencia. Eso no me parece a mí. Si no estás hablando de Claro, falta de estás en la diligencia de misma parte profesión. contraria. Porque no es que tuvo un plazo breve, son plazos bastante Sí. extensos. Un año que no se movió el proceso, me parece que es un plazo Pero bastante la- extenso como sí. para que él sepa que lo tiene que mover. Sí, pero la justificación de nuestro sistema adversarial es no solamente presuponer que del otro lado esté otro colega haciendo el máximo posible por su cliente, digamos, sino es que del otro lado esté haciendo el máximo posible por su cliente. Si es negligente, no es un problema ese colega, pero nosotros en nuestro ejercicio profesional tenemos problemas con actuar como auxiliares de la justicia, que es un deber especial que tenemos en nuestro ejercicio profesional, no es como un deber que tiene cualquier ciudadano, digamos. Eso es el punto. Claro, nos parece raro, nos suena raro decir, che, no, yo te voy a estar llamando por teléfono y decirte, mirá, trabajá, vago, andá a mover el expediente. No, es como que te avisen que tenemos una audiencia, no sé, por ejemplo, una audiencia en una confesional. Digan, che, aparte que tenemos la audiencia y es la misma diligencia que tenés que tener para mantener en tiempo una causa. Ojo, un instituto, una prevención, por ejemplo, no es lo mismo que se te pase una confesional. Puede tener efectos en la causa, altísimos. Puede tener efectos en la causa. Pero la prevención, complicado. Si vos le tenés que Complicado avisar justificarlo, un colega de una digamos. prevención, me parece que está complicadísimo el colega que le des avisar. O sea, de un seguimiento de la causa, hay una parte de Es que diligencia y de tal vez deber. ese colega incumple con su deber. Probablemente incumpla con su Sí, pero deber. ¿por qué nosotros tendremos que subsanar su falta de diligencia frente a su... Porque tenemos un deber de actuar como auxiliares de la justicia. Y frente a nuestros colegas tenemos un deber específico de colaborar. Ahora ya vamos a charlar la clase que viene específicamente sobre el contenido de ese deber de colaborar y todas estas cuestiones y hasta dónde está el límite y cómo nosotros podemos justificar
justificar haber actuado bien. Tal vez es esto, si che, estoy en la puerta de Barandilla, estoy en Barandilla, vení ya corriendo, o en 10 minutos presento la prevención. No lo sé, vamos a charlar la clase que viene eso, pero... Profe, yo pensaba que a lo mejor esto de proteger el carácter adversarial del proceso, Sí. en algún punto puede llegar a colisionar con ser auxiliar de la justicia. ¿Por qué? Porque si yo aplico la prevención de instancia sin avisar, ahí estaría menoscabando esto de ser adversarial. Sí. Entonces, una a veces excluye a la otra. Si yo planteo una prevención de instancia porque yo quiero aumentar el valor de justicia y que tenga duración razonable del proceso, estoy yendo en contra o excluyendo esto de que tiene que ser adversarial. Y cuando elijo ser adversarial, por ahí estoy no utilizando herramientas saludables para la justicia. ¿Me parece? Profe, y en el ejemplo supongamos que le avisamos al colega, el colega presenta un escrito y solamente para dilatar la situación. ¿No estaría obstruyendo la justicia también? ¿Y sí? Entonces Sí. estamos colaborando con la obstrucción de la No. justicia. A él le caben reproches morales y legales y vimos que hasta multas para eso o penalidad o lo que sea. A ese colega le cabe todas estas cuestiones. No es que está exento de responsabilidad de ese colega que no Bueno, pero actúa como corresponde. Convengamos que es muy difícil que se aplique una multa o algo por la dilación del proceso. Es muy difícil. Pero hay Hay, un montón pero de en los multas. casos que no las hay y que se hace para dilatar el proceso, estaríamos yendo en contra si yo le digo, che, se te está por vencer, presento un escrito X para dilatar una zona aclaratoria, por decirlo. Sí. Está dilatando el proceso, yo estoy yendo en contra de la justicia, él está yendo en contra de la justicia. No, vos no estás yendo en contra de la justicia ahí. No estás yendo en contra de la justicia de ninguna manera. Lo que está sucediendo es que él sigue incumpliendo o él está incumpliendo aún más deberes y que tendrá su penalidad. Y yo le puedo ahí en ese caso decir, bueno, a ver, generalmente las multas son a pedido de parte. Entonces, bueno, a ver, yo encima que te avisé, vos venías a plantear esto, completamente malicioso, dilatorio, aplíquele la multa. Ahí el tribunal será es imparcial y dirá que sí, corresponde o no corresponde por ese actor malicioso. Pero usted está yendo en contra del proceso y de la justicia, del valor justicia. Es que hago que se dilate más el proceso, si hubiese perimido esa... Si yo utilizo una herramienta procesal, no sustancial, procesal como la prevención, para que mi cliente sea beneficiario de algo, digamos, beneficiado por algo, ¿realmente ustedes creen que estamos yendo a favor del valor justicia? Y no estaríamos yendo en contra de nuestro cliente. A la luz de la duración razonable del proceso, que es mi caballito de batalla, creo que sí, hay un punto, no sé, a lo mejor si usted lo ve así. Volviendo a lo que dije recién, Sí. no sé si se entendió lo que quise decir. Lo que pasa es que sí, el sistema adversarial no es que lo decide uno u otro. Nosotros estamos inmersos en un sistema adversarial. O sea, todo nuestro sistema jurídico está planteado por un sistema adversarial, en el cual la justificación es que del otro lado, del otro cliente de la parte contraria, hay un abogado que hace las cosas igual que yo. Igual que yo. No puede ser menos ni más ni nada. Igual que yo. ¿No? Tan bien como yo. Si no, no está justificado el sistema. Que no esté justificado el sistema adversarial trae problemas con el valor justicia, básicamente. Porque para eso está el tercero imparcial, los terceros imparciales, el tribunal, para tomar la decisión que corresponda en ese sistema. Ahora, no podemos ir, a tu pregunta, no podemos ir en contra de nuestro cliente si nosotros pensamos por fuera del valor lealtad de manera extrema. Nosotros pensamos que está justificado la respuesta extrema de la lealtad y cualquier cosa que hagamos en contra de nuestro cliente, así sea la no utilización de normativa como la ley de género, estaría violentando ese deber. Pero bueno, ya vimos que tenía problemas la
alguna manera, esa forma de razonamiento. ¿No? Se van todos repensando. Ahora se van a ir pensando. Me van a querer matar la próxima vez. Bueno, lo último, para que avancemos un poquito, pero de nuevo, en cada uno de estos ámbitos, la próxima clase nos vamos a meter específicamente en cada uno y en las cuestiones particulares que tiene cada ámbito, sobre todo del trato hacia nuestros colegas. El último punto que me queda para que charlemos rápido es las justificaciones de la oscuridad, básicamente de esto del actuar como auxiliar de la justicia. Y ahí Seleme nos plantea al menos 3 justificaciones posibles. Son interesantes para pensarlas las 3 juntas, en realidad. Pero la primera justificación es esta idea muy fuertemente instaurada entre nosotros, los abogados, de que nosotros le ofrecemos un servicio profesional solamente a nuestro cliente. ¿No? Servicio a cambio de un dinero, nuestro servicio profesional. Como si fuese un servicio cualquiera. Esta idea mercantilista es bastante complicada y puede ser una de las justificaciones de dejar de lado este deber de actuar como auxiliar de la justicia. O por lo menos darle menos importancia. Que lo veíamos un poco con esta idea de extrema lealtad hacia nuestro cliente, ¿no? Bueno, no. Si mi cliente me paga y me está pagando, yo debo hacer todo lo posible dentro de lo legal, pensando en lo legal solamente en términos de la letra de la ley, para llevar adelante sus intereses, sus convicciones. Esa sería como una posible causa o razón de la oscuridad de este deber de actuar como auxiliar de la justicia, o de esta mirada oscura sobre este deber. La otra, que va de la mano, que está bastante también instaurada, o es algo populi, que es esta idea de que el abogado exitoso es el que gana más dinero con su actuar. ¿No? El éxito del ejercicio profesional está medido y mediado solamente por dinero. También una idea totalmente mercantilista del ejercicio profesional, lo cual puede ser un problema para el deber de actuar como auxiliar de la justicia, porque no importa nada, solamente ganar más plata. Entonces, eso es el interés que tiene el abogado en su ejercicio. No le interesa el valor justicia, dado que eso no mide el éxito del ejercicio, sino cuánto tenga uno en la cuenta. Y el último de las razones que Seleme ahí trata un poco en el manual y en el capítulo de esta oscuridad es la forma, de nuevo, en la cual se enseña el derecho. Y esta es una mirada bien de la escuela crítica del derecho, que ya un poco se lo nombré, Duncan Kennedy, un norteamericano que trabajó muchísimo sobre la enseñanza del derecho, y en el análisis crítico de los planes de estudio y cómo nuestros planes de estudio, particularmente los planes de estudio post-reforma Plan Bolonia, digamos, como el Plan 2000 acá, compartimentaron los problemas éticos y lo dejaron solamente una asignatura completamente
aislada de las demás asignaturas, digamos. O sea, ustedes ven en quinto año a esta asignatura y empiezan a pensar, lo pueden pensar antes seguramente, pero acá por lo menos de una manera sistemática, cuestiones del ejercicio profesional en términos de ética y moral, pero desde el día 1 ustedes se han enfrentado a dilemas éticos. En cada una de las asignaturas que van transcurriendo, por las 45 materias que cursamos, podemos pensar dilemas éticos, a los cuales nos vamos a enfrentar o nos enfrentamos como abogados en nuestro rol, ¿no? Entonces, una de las razones de la oscuridad de esto de no darle importancia al deber de actuar como auxiliar de la justicia puede ser este tipo de debilidad en los planes de estudio, en la forma en la cual se enseña el derecho, básicamente. Así que se podría más o menos dar alguna respuesta a por qué nos cuesta tanto a esta altura de construirnos y empezar a pensar en nuestro actuar frente a distintas materias que tal vez son las que más les interesan, las que llevan adelante en la práctica diaria. Porque bueno, ya han pasado muchos años de formación, yo le llamo, o le suelo llamar a mi formación, muchos años de deformación en términos de derecho sustantivo, derecho procesal, y en esta idea del abogado como aplicador neutral de la normativa, ¿no? Entonces, si nosotros vemos este tipo de asignaturas al final, se nos complica un poco porque la cabeza nos empieza a explotar con problemas o se nos hace difícil entendernos a nosotros mismos en roles de tensiones éticas, ¿no? Entonces más o menos sería ese el encuadre. La clase que viene vamos a avanzar con, no sé, ¿qué hora es?